Ok. Pues vamos a iniciar este día con Desayunando en Pijama con Tere Derbez. Hoy tenemos 4 invitados de súper lujo. Y antes de iniciar la presentación de estos 4 invitados, voy a dar un breve comentario que hoy sale en el periódico donde publico. Y digo, pertenezco a la generación que ha sobrevivido mil y unas cosas. Sin embargo, hoy, o más bien el 2 de junio, si no votamos, seremos la generación sin voz ni voto. Salgamos a votar. Por tu madre, por la mía y por la de todos, sal a votar. Entonces, creo que en este panel lo que vamos a hacer, obviamente, es salir a votar y promover el que todos los que estamos aquí vayamos a votar y además combinemos a otros a que salgan a votar. Voy a presentar en primer término a la ingeniera Laurelena Fonseca Leal, quien fue presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, gerente de fiduciaria en Nacional Financiera en Ciudad de México, cuenta con publicaciones en diversos libros y revistas, panelistas en diversos foros y empresaria. Tenemos al licenciado, a Juan Carlos Salazar Viesca, quien ha sido un maravilloso empresario, presidente de Coparmex Matehuala y Norte, potosino, coordinador regional de la Fundación Colosio, zona altiplano, consejero político, coordinador de varias campañas electorales, quien nos acompaña en esta ocasión. Y si seguimos con todos los currículums de nuestros queridos panelistas, pues no acabamos en toda la hora. Carlos Verdeja, quien es licenciado en Economía y en Derecho en el ITAM, y además en Filosofía, es nuestro filósofo de cabecera en este sendero, en el Instituto de Filosofía y Teología Fray Fidel de Jesús Chauvet. Y tenemos, por último, pero no por menos importante, sino al contrario, al licenciado Jorge Adalberto Villasana Miranda, quien es reportero y quien ha sido periodista durante 35 años de ejercicio profesional. Autor de la columna textual, presea al mérito periodístico, Asamblea Legislativa de Ciudad de México, el Premio Nacional de Periodismo en el 2005 y en su categoría de divulgación de la educación, ciencia y tecnología. Como pueden ver, nuestros panelistas pues son, además de muy queridos amigos, gente muy interesante y con una amplia experiencia. Vamos a iniciar en este momento ya con una presentación de cada uno de los panelistas sobre sus puntos de vista sobre la votación, sobre el México de hoy y sobre el por qué votar. Yo creo que si quieren le cedemos la palabra a Laura como mujer o quiere alguno de ustedes iniciar. Bueno, yo estuve reflexionando sobre por qué y por quién votar. Primero que nada, el voto es un derecho, pero también es una obligación. Así lo marca la Constitución. Desgraciadamente no lo pensamos así y creemos que, pues, ahí si queremos y si podemos, vamos. Y después, cuando no nos gustan las autoridades o nuestros representantes, entonces lo que hacemos es quejarnos, ¿no? Hay una cosa hermosa en el voto, que es el ejercicio de la soberanía individual. Se dice en la Constitución que la soberanía reside en el pueblo. ¿Y cómo ejerce el pueblo esa soberanía? A través del voto. Es un ejercicio en el que todos somos iguales, ¿sí? Así como hablamos de la dignidad que tenemos todos los seres humanos que nos iguala, pero que no es tan tangible, el voto sí te permite participar de manera igualitaria. Esto es algo que debemos ejercer porque entonces, si no lo hacemos, dejamos de tener esta parte de la soberanía que la Constitución nos marca. A mayor representación, hay mayor legitimidad. ¿Y qué es la representación? Lo que le ordenamos a nuestras autoridades mediante nuestros votos, cómo los contratamos mediante nuestra votación. ¿Por qué es importante
votar y votar por todos, ¿sí? Miren, tradicionalmente la elección que más le importa a los ciudadanos es la de ayuntamiento, porque es la que está más cercana. La de gobernador, porque bueno, estos ayuntamientos se juntan en un estado y bueno, también es muy importante lo que pasa en el estado. Y la del presidente, que es una cuestión aparte, ¿no? Tenemos que reflexionar que la política pública que se establece en los tres niveles de gobierno es la que marca el futuro de nosotros en los próximos 3 años o en los próximos 6. ¿Qué pasa con los congresos? Es la menos votada, la que menos le importa a la gente votar por los congresos, por los cabildos, porque el individuo que lo integra, estos cuerpos colegiados, pierden identidad, ¿sí? No los conocemos, no nos acercamos, no les damos el seguimiento. Y sin embargo, son los únicos que hacen los contrapesos a las autoridades electas, ¿sí? Son los únicos porque ahí están representados los partidos políticos, candidatos independientes en su caso. Esto es lo que le da la importancia de que también votemos por nuestros congresos, por nuestros cabildos. Tradicionalmente se vota menor por ellos, aunque nos den la boleta junto con la de presidente, junto con la de gobernador, tradicionalmente es algo que dejamos de reflexionar. ¿Por qué tenemos que votar por los congresistas? ¿Con quién nos identificamos? Eh, Lamentablemente, bueno, yo digo lamentablemente porque debería de haber alguna forma diferente de representación, no solo a través de los partidos políticos. Sí están los candidatos independientes, pero tienen un camino difícil. Y la gente no le gustan los partidos políticos, no se identifican con ellos, con los partidos políticos. Y entonces por eso dejan de considerar tan importante esta votación. Y es ahí donde se dividen los poderes, ¿sí? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso es importante que votemos también por los integrantes del Congreso, de los cabildos a nivel federal, a nivel local, por los senadores, conociendo cuál es su propuesta y cuál es su seriedad y conocimiento para llevar a cabo esto y su representatividad. Eso sería todo lo que yo... Mil gracias. Creo que es muy importante, Laura. Perdón que siempre te digo Laurita. Sí, no, está perfecto. Pero sí, los cabildos es básico, las senadurías y los diputados son básicos en este y en todos los países. Seguimos con Carlos Verdeja. Creo que O mejor Juan Carlos Carlos, Salazar. porque trae una buena Ok, presentación, ok, quería Juan Tere. Carlos Salazar. Muchas gracias. Bueno, pues saludos primordialmente desde esta bella y calurosa ahorita capital potosina, que ahorita estoy aquí en la capital, aquí visitando a mis hijos y a mi esposa. Pero si me hacen favor de compartir, permitirme compartir pantalla, por favor. Porque está deshabilitada la función. Ya quedó, licenciado. ¿Ya quedó? Ok, vamos a ver. Muchas gracias. Ok, nosotros en Coparmex tenemos varios programas que hemos estado impulsando eh, desde a nivel nacional, a lo largo y ancho de todo el país, y los programas que nosotros impulsamos para fomentar la vida democrática de nuestro país, pues son básicamente cuatro. Uno es este saber votar, que está muy enfocado hacia los jóvenes para poder hacer la conciencia de la importancia de poder votar y cómo votar, no decirles por quién, obviamente, o sea, pero sí por quién votar. Tenemos también un programa que se llama Participo, Voto y Exijo, que tiene la finalidad de darle seguimiento a las promesas de campaña que se hacen en la plataforma política electoral de cada partido.
también tenemos los diálogos por la democracia que nos han permitido reunirnos con las coaliciones y los partidos para poder dialogar sobre las diferentes visiones y propuestas de país. Y tenemos también el programa de observadores electorales registrados ante el INE. Entonces, hemos tenido una participación muy intensa en los últimos, prácticamente en el último año, enfocado a poder elevar la participación democrática. Actualmente, existimos o estamos vivas 6 generaciones, de las cuales las que más vamos a tener influencia en el voto, o las que vamos a votar prácticamente somos los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. La alfa, pues en mucho menor, pero sí, básicamente la votación mayoritaria se va a concentrar entre millennials y generación Z, y esta es la clave de la votación para poder generar una verdadera expresión ciudadana en las urnas y que no gane el clientelismo o quien acarree más personas a las urnas, ¿no? Entonces, y cada generación, como ustedes perfectamente saben, tenemos diferentes formas, valores, principios, diferentes formas de ser, y es muy importante sabernos comunicar con todos ellos. Nuestro sistema político mexicano está fundamentado en varios cimientos de lo que llamamos poderes fácticos, así le llamamos, o poderes reales. Nuestro sistema político mexicano tiene que ver, obviamente, con nuestra política exterior, con los Estados Unidos, con las Fuerzas Armadas, con los medios de comunicación, que es muy importante, el sector empresarial, que somos nosotros, la iglesia, que en este caso ha tomado un papel muy protagónico, y también pues lo refiero a partir de las declaraciones que hizo el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano en relación a las tristes y ridículas declaraciones que hizo el gobierno del estado de Morelos respecto del secuestro que sufrió el obispo emérito de Chilpancingo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero la iglesia pintó la raya y ya ellos están haciendo su labor. Y bueno, y tristemente el crimen organizado pues es otra red, otro pilar en el que está cimentado el sistema político mexicano, las redes sociales, los sindicatos, y hay otros poderes fácticos también que influyen en nuestro sistema político. Quien gane la elección, sea cual sea el desenlace el 2 de junio, tiene que negociar y tiene que estar coordinándose con estos poderes fácticos. Actualmente en nuestro país, ¿qué es lo más grave que tenemos en nuestro país actualmente? Pues lo más grave es que estamos en una verdadera alerta democrática. El deterioro democrático, la deriva autoritaria y el debilitamiento sobre todo de las instituciones autónomas que han sufrido un ataque tremendo y que, pues como ustedes recordarán, la manifestación ciudadana que ahora se le conoce como Marea Rosa, pues fue fuertemente impulsada por la defensa del INE y obviamente las demás organizaciones autónomas, incluyendo la universidad, la UNAM, la Autónoma de San Luis, etcétera, ¿no? La polarización y la fragmentación política también es motivo de alerta, lo que estamos viviendo. La militarización de la vida nacional, donde los militares tienen participación prácticamente en todo. O sea, y eso tiene una razón de ser, o sea, no es una ocurrencia del presidente. El cambio de régimen que estamos viviendo, por si no mucha gente no lo ha percibido, pero obviamente es un viraje a la izquierda del 2018 a la fecha lo que se ha dado. La falta de diálogo que existe de la autoridad con la ciudadanía. Y esta falta de diálogo desde la presidencia de la República se ha transmitido también en los candidatos de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Y ha habido una falta de diálogo absoluta con, por ejemplo, los empresarios. Pues Claudia no se ha reunido con nosotros, ni tampoco se ha reunido con Canacos o Canacintra o ningún otro organismo empresarial, ¿no? El desprecio al Congreso y los intentos de sometimiento al Poder Judicial. Todo esto nos pone en un estado verdaderamente de emergencia y de verdadera alerta de la democracia en nuestro país. ¿Cuáles son las alarmas que tenemos enfrente en esta elección que hemos estado viviendo? Bueno, pues las alarmas fundamentalmente pues son
obviamente el crimen organizado, que tiene un papel protagónico en todo este proceso electoral, la elección de Estado, que verdaderamente pues, estamos enfrente de una elección de Estado. Ustedes lo pueden ver en cualquier distrito federal o local en el país. Muchos de los servidores de la nación son candidatos a diputaciones locales o federales, etcétera, y traen toda esa estructura. Entonces nos estamos enfrentando a una elección de Estado y también pues tenemos un juego de emociones que generan miedo y abstencionismo. La meta que en el sector privado nos hemos propuesto es lograr una participación del 70% del padrón. Claramente es menor, pero bueno, el índice con nuestros especialistas políticos que diseñamos estos programas hace algún tiempo, pues hablan del 63%, pero pues nosotros le tiramos al 70% para que verdaderamente la voluntad ciudadana esté por encima de la base clientelar, obviamente de Morena, pero también del PRI, del PAN. Todos los partidos tienen base clientelar, no nada más los que están en el poder. Hay un efecto muy importante en esta elección que es la violencia, y la violencia se explica por los grados de impunidad que existen. En números muy generales, la media nacional de la impunidad es del 96%, o sea, solamente 4 delitos se resuelven en este país. La cifra negra, entendida la cifra negra como todos los delitos que no se denuncian, es elevadísima, es del 90, prácticamente 93%, o sea, solamente 7 delitos de todos los cometidos se denuncian, y de esos 7 delitos que se denuncian, el 96% no se resuelven. Entonces, sí tenemos una crisis de seguridad impresionantemente alta que nos hace también ser un factor muy importante en la decisión del próximo 2 de junio, y más adelante lo vamos a ver por qué. En Hidalgo, Colima y la Ciudad de México son los que tienen los mayores índices de cifra negra, o sea, de delitos que no se denuncian. Prácticamente solamente se denuncian los delitos donde hay un seguro de por medio que cobrar y es un requisito y etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de los delitos que sí se denuncian, pues el primer lugar es la violencia familiar, desaparición, extorsión, abuso sexual y son los que reportan mayores índices. ¿Qué tiene que ver el crimen organizado en estas elecciones del 2 de junio? Pues tiene que ver que los carteles criminales han evolucionado muy importantemente en este sexenio. Aquí tenemos en esta gráfica cómo en el 2019 el cartel Jalisco Nueva Generación tenía presencia y dominio en estos estados, básicamente pues menos de la mitad del territorio nacional. Pero actualmente en el 2024 tiene presencia en todo el país. O sea, el cartel Jalisco Nueva Generación es el cartel que tiene mayor presencia y ha crecido más en todo el país. Igual es el caso del cartel de Sinaloa, que también tenía solamente presencia en el norte y ahora pues ya se expandió prácticamente pues, a todo el país, ¿no? Entonces, esto lamentablemente sí es un índice que debemos de tomar muy en cuenta de cómo están financiando las campañas, financiando candidatos, incluso tienen sus propios candidatos en muchas localidades del país. El tema de la inseguridad, brevemente, 11 de las 20 ciudades más peligrosas del mundo están en México. Aquí tenemos la tasa de homicidios que tenemos en estas ciudades de México, donde 181 personas están, de cada 100,000 habitantes se asesinan a 181 en estas localidades de México. Es muy lamentable, pero bueno, pues así es. En cuestión de la violencia política, aquí está una gráfica de los asesinatos que ha habido y a qué partidos pertenecen. Los lamentables asesinatos de candidatos, la mayoría son de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, y los demás pues, son de la coalición Fuerza y Corazón por México. Afortunadamente, pues hasta ahorita nada más van 31 asesinatos de candidatos. Es una cifra elevadísima, pero bueno, esperemos que no siga creciendo. ¿Cuál es la importancia de participar en esta elección independientemente del desenlace de la presidencia de la República? Que todo el mundo nos enfocamos si gana Xochitl o gana Claudia, y etcétera. Es muy importante para esta elección del 2 de junio que, de acuerdo a la composición de la Cámara de Diputados que tenemos actualmente en la legislatura 65, se vote de una forma que
que ningún partido alcance los 251 escaños que dan la mayoría absoluta. Y obviamente mucho menos la mayoría calificada de 334, que en el escenario que nosotros hemos planteado no se va a dar, afortunadamente ya, una mayoría calificada ni para la coalición Sigamos Haciendo Historia, ni para Fuerza y Corazón por México. Pero está en disputa la mayoría absoluta y es muy importante porque recuerden que hay 20 reformas que están en proceso de votarse y se votarían con mayoría absoluta. Y le está tirando el presidente a que las modificaciones que sí necesitan un cambio en la Constitución en esta elección tengan la mayoría calificada. Por eso la insistencia de los partidos de votar, vota todo Morena, no fragmentes el voto. O sea, la gente se pregunta, pues, ¿para qué hacemos coalición? Si de todas maneras están pidiendo todo el voto para Morena, o sea, ¿para qué se juntan si de todas maneras están pidiendo voto separado? Es por esto, es porque quieren lograr mayoría calificada y obviamente nosotros pensamos que ya no se va a dar la mayoría calificada, no va a haber el efecto voto en cascada que hubo en el 2018, no se va a volver a repetir. Y no se va a repetir para ningún partido. Lo mismo en el Senado. En el Senado, la mayoría absoluta necesita 65 escaños y la calificada 85. De la misma manera, nosotros pensamos que sí se va a dividir, sí creemos que va a tener el partido en el poder una mayoría absoluta, sí pensamos que puede tener más de la mitad más uno, pero eso, eso de todas maneras nos da un equilibrio constitucional por lo menos, ¿no? Y así aquí a la izquierda está como están distribuidos por partidos la actual senaduría. ¿Qué estados gobierna Morena? Estas gráficas son muy importantes para ver, o sea, obviamente el desarrollo en las gobernaturas que ha tenido Morena en las elecciones intermedias del 21 avanzaron muchísimo más, pero no todo el país es de Morena. Obviamente, pues aquí tenemos en San Luis Potosí que gobierna el Verde y Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Jalisco, los demás PRI y PAN. Es muy importante también ver que en la cuestión de los congresos locales en los estados, que también es muy importante por las reformas constitucionales, una reforma constitucional también necesita la mitad más uno de los congresos locales para aprobarse. En este caso, la presencia morena es menor, pero donde está realmente la clave de por qué sí puede haber un equilibrio o un regreso del régimen económico, político que plantea Fuerza y Corazón por México, es porque en los municipios, solamente de los 2,472 municipios, Morena solamente gobierna 519. Si ven aquí el PRI gobierna 459, el PAN 315. Y así se ve el mapa de cómo está la distribución del poder en los municipios. O sea, si ven, ya no todo el país se ve Morena. O sea, aquí ya vemos que a nivel municipal existe una presencia mucho más importante de los partidos de oposición. Y esto es clave porque la gente, como decía Laura muy acertadamente hace rato, la gente vota mucho en función de su presidente municipal, más que de otra cosa, más que el de diputado local, federal. Si se tiene un buen presidente municipal, un buen candidato, la gente va a votar por él. Y esta es la clave y la base para poder regresar los equilibrios a este país. ¿Qué tipos de abstencionistas tenemos? O sea, ¿contra qué estamos nosotros teniendo que trabajar para poder motivar a la gente? Uno, bueno, pues los indecisos hay que informarlos. A la gente indecisa hay que decirle con información veraz, oportuna, real, cuál es la ventaja que ofrece un partido u otro, una coalición u otra, para poder que ellos normen su criterio y se puedan decidir por la coalición que les convenga. Los ignorantes, los ignorantes hay que informarlos. Sí hay ignorancia que es vencible. Hay mucha ignorancia en este país y lamentablemente abusan mucho de esa parte de la ignorancia, pero también se tiene que rescatar. A los apáticos, pues enamorarlos, motivarlos, resaltar lo importante de la aportación que es que vayan a votar. Los que tienen la convicción de que pues yo no voy porque de todas maneras todo es lo mismo, todos roban, todos los partidos son iguales, etcétera,
bueno, pues que vayan, aunque anulen su voto. Y en los arrepentidos, que hay muchos de estos arrepentidos, pues el panorama cambió y cambió la esperanza. Entonces, ¿cuáles son los escenarios finalmente que nosotros estamos previendo para el resultado del próximo domingo? Uno es que exista una diferencia mayor al 10%, que esta es la menos probable que se dé. En términos normales, si la gente sale a votar y sobre todo los jóvenes, no va a haber una diferencia mayor al 10%, pero si se da, pues ok, o sea, simple y sencillamente, esto genera un claro triunfador, no hay argumentación para fraudes, no, el conflicto postelectoral no se da, pero tiene la desventaja de que quien gane cae en la tentación de no tener que pactar con ninguna fuerza política. Si Claudia, por ejemplo, gana con una diferencia muy importante, pues entonces pues no se va a sentar a negociar ni con los de adentro de su partido, menos con los de afuera. O sea, es como López Obrador, que ganó muchísimo, dice, pues yo no tengo por qué platicar con nadie. El otro escenario es que la diferencia sea entre el 4 y el 9% del ganador, y entonces aquí se van a dar señalamientos de fraude, protestas, el derrotado pues molesto, pero bueno, pues animado a poder voltear la elección. Y aquí es donde se hacen las concesiones, donde se hacen los acuerdos políticos, donde se tiene que negociar, pactar para gobernar. O sea, para gobernar se van a tener que sentar en la mesa para poder rescatar la gobernabilidad de este país. Y un empate técnico menor al 3%, bueno, pues esto va a generar un conflicto postelectoral pues tremendo y se va a judicializar la elección, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo personalmente creo que es el escenario que se va a dar aquí? Pues se va a dar un ganador para la presidencia de la República con una diferencia entre el 4 y el 9%, lo cual va a obligar a dar concesiones, a negociar, a pactar, a poder ver hacia adelante y hacia el futuro. Bueno, y finalmente, aprovechando la presentación, pues pedimos el apoyo para San Juana, una matehualense que fue sentenciada a 30 años de prisión por un delito promovido por su pareja sentimental. Entonces, ella lleva 15 años en la cárcel y pues hay muchas agrupaciones que estamos ayudando para que la liberen, entre ellos Perteneces en San Luis Potosí y varios colectivos ciudadanos que estamos trabajando para ella. Entonces, pues les agradezco su atención y por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Pues tenemos por ahí algunos comentarios y preguntas y los voy a dejar para el final para que puedan participar. Continuamos con nuestro queridísimo Jorge Alberto Villasana para cerrar después con el licenciado Carlos Verdeja. Y Sí, buen pasar día. a preguntas. Coincido con Laura Elena en el sentido del problema o ya es un tema del agotamiento del sistema de partidos en México. El sistema de partidos en México es una realidad. El problema ya no son los candidatos, sino las siglas que representan. PRI, PAN y PRD han tenido un desgaste importante. Con Juan Carlos, el tema de los municipios me parece importante el planteamiento que ha hecho y también lo dijo Laura Elena, la cercanía que tiene el presidente municipal con, con la ciudadanía y la manera en que puede impactar, que podría ser un escenario probable de electoral. Yo veo una elección muy parecida a la de 1994, coordinada, pues el jefe de campaña fue Carlos Salinas de Gortari, y el resultado fue carro completo para el PRI en 1994. Si mal no recuerdo, el PRI arrasó y dejó sin esa parte proporcional a un montón de gente. Mi formación es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi maestro de teoría social fue el doctor Gerardo Estrada. Y bueno, tuve importantes politólogos y maestros de la metodología con el maestro Rojas Soriano. Entonces, más o menos le entiendo algo a las estadísticas y a las proyecciones de las encuestas.
yo veo ahora eso, el gran jefe de campaña si en el 94, si el jefe de campaña vivía en Los Pinos, ahora el jefe de campaña vive en Palacio Nacional y ha impactado de manera importante. Los jóvenes van a hacer un voto diferenciado. Hubo un ejercicio sin el rigor metodológico, pero se desarrolló en 200 instituciones de educación superior a nivel nacional, y los jóvenes que ellos iban a hacer un voto diferenciado por su formación académica, están en instituciones de educación superior, plantean, arrasó Claudia Sheinbaum. El tema es que Xóchitl Gálvez no tiene una empatía con los jóvenes universitarios, con los jóvenes de educación superior. Incluso Jorge Álvarez Maínez se coloca en segundo lugar porque tiene más empatía con los jóvenes. Yo veo que el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez ha cometido errores de marketing político muy, muy marcados. Los asesores españoles que trajeron, los asesores de venezolanos que trajeron, no consideraron que los mexicanos pues somos nacionalistas. O sea, en realidad ningún mexicano ya quiere que venga un español a leernos la Biblia. Ya y en este momento, por ejemplo, el gran éxito de López Obrador ha sido despertar el nacionalismo. Es como en el dominó. Si traigo los cuatros, pues juego a los cuatros. No le voy a poner los seises para que me gane el contrincante, nos gane el equipo contrario. Juegas con lo que tienes a lo que tienes. Y sin embargo, la alianza que abandera Xóchitl Gálvez se metió al juego de López Obrador. Incluso Xóchitl tiene un desgaste bastante importante porque el primer tercio de su campaña se dedicó a debatir con el presidente de la República, y luego ya cuando de repente quisieron despertar, pues Claudia Sheinbaum ya llevaba una tercera parte de campaña sola, sin nadie que le contestara, y ella recorría presentando propuestas. La política del miedo, en el sentido de que mencionabas lo de la inseguridad, Juan Carlos, me parece muy importante, mas sin embargo, socialmente, el mexicano nunca va a aceptar que tiene miedo. Tú le sales y le preguntas algo así como el ejercicio de 100 mexicanos dijeron, el mexicano nunca va a aceptar que sufre, el mexicano siempre es feliz, es parte de la idiosincrasia. El mexicano nunca va a aceptar que tiene miedo. Y aquí una parte importante de los programas sociales es de que la población está contenta porque finalmente tiene dinero en la bolsa. Sí es cierto que no hay dinero que alcance por el tema de la inflación, pero en el tema de la inflación nunca ha sido atacado por la campaña de Xóchitl Gálvez ni la carencia de crecimiento económico. Se han dedicado a atacar, y la campaña del miedo era, la sentí muy arriesgada, y son los costos, porque finalmente el mexicano nunca se raja, el mexicano siempre va para adelante. No funcionaba esa campaña, había muchas otras cosas que hacer. Entonces, pues eso deja la moneda en el aire, y yo creo, que sí hay que salir a votar. Yo creo que hay que romper la marca de las elecciones del 2018, eh, y yo sí esperaría, al igual que Juan Carlos, una votación superior al 60% y quizás hasta más. Veo la gente a nivel de calle muy comprometida, muy metida, parece hasta un partido de fútbol. Entonces, pues yo esperaría que sí salieran a votar mucha gente. Y porque además, la parte que decía Laura Elena, de la importancia de de que se vota menos por los congresos locales o federales. Aquí la importancia, va a ser muy importante votar por senadores y diputados, porque de ahí va a depender todos los cambios, y por eso Morena está muy interesado. El Movimiento de Regeneración, que no es partido, es un movimiento de regeneración,
está muy interesado en tener mayoría en el Congreso que le permita aterrizar lo que ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación, y eso solamente lo va a necesitar, lo va a requerir con una mayoría calificada. Entonces, por eso están llamando a votar en bloque por Morena. Entonces vemos a Claudia Sheinbaum llamando a vote todo por Morena, y vemos a los diputados estatales, a los candidatos estatales a votar todo por Morena, y se ve cohesión y unidad en Morena. Y desafortunadamente, en el otro lado, cuando salen y piden el voto, pues pedir el voto para el PRI en nuestra generación, en la anterior, en la que sigue, y en todas las tribus urbanas millennial, generación X, pues la gente no quiere al PRI, la gente no quiere al PAN, y del PRD está en peligro de extinción. Entonces vemos que los partidos no supieron jugar esta oportunidad que tuvieron de presentar propuestas, y se enfrascaron en un vómito del eterno no, y atacaron y atacaron y atacaron y atacaron, y luego de repente, ¿cuál es tu propuesta? Sales a la calle y dime alguna propuesta de Xóchitl Gálvez, y la gente no encuentra las propuestas de Xóchitl Gálvez, porque lo único que nos trae a la mente, y en ese, bueno, yo como comunicólogo, siempre le hizo la campaña a la inversa, porque en cada frase, en cada uno de sus spots, menciona a la contraparte. Y entonces en el ambiente, en la memoria colectiva, pues siempre queda la otra parte. Entonces, desperdició todos sus spots en estar hablando de la otra parte, y en la memoria colectiva va quedando la otra parte. Entonces, pues yo creo que han venido jugando mal. Yo creo que en esta semana que les queda, bueno, ya ni semana, ya son 5 días, cierre de campaña 29, estamos en unos pocos días, 4 días, tendrán que dedicarse Yo, a yo, decir cuáles son sus propuestas. ok, yo quisiera que nos enfocásemos un poquito más a la votación, a votar, el porqué de la importancia de los votos. Me parece excelente lo que nos has planteado, Alberto. Gracias. Perdón. Tere, Continúa. ah, No, ya terminé la exposición, gracias. Ok, perfecto. Carlos, gracias, mi Tere. Gracias por la invitación. Gracias a Laura, a Juan Carlos y a Alberto por este panel, y a los que nos están escuchando. Me voy a atrever a usar algunas palabritas muy sencillas en latín. El primero le encantaba repetir a mi papá, bonum si paucum duplex bonum, que significa, o bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Entonces va a ser brevísima mi intervención, esperando en Dios. La segunda sería in veritas liberavit nobis o vobis, ¿no? En la verdad nos liberamos nosotros y ustedes, o sea, todos nos liberamos. ¿Y por qué digo lo de la verdad? Porque yo creo que es muy importante darnos cuenta eh, cómo estamos viviendo en México. Siempre se ha escuchado en este periodo de campaña que estaremos votando por una candidata u otra candidata eh, u otro candidato. También se ha escuchado que votaremos por un modelo de país u otro modelo de país. Pero yo me atrevo a decir que estaremos votando si escogemos la verdad o la mentira, porque finalmente la verdad o la mentira, es decir, en la verdad creo que en términos muy aterrizados podemos hacer justicia, ¿no? Cuando vamos a los tribunales y resulta que tenemos que convencer al juez de la verdad histórica y de la verdad legal, pues no podemos ideologizar. Nosotros hemos estado haciendo amparos, gracias a Dios, ganando, y es increíble la manera en que se expresa la autoridad combatida, mezclando verdades con mentiras, lo cual ya sabemos que en términos lógicos es falso, ¿no? Falso y verdadero es falso, o de plano puras mentiras.
en la parte estrictamente judicial. En la parte estrictamente algo que resaltaba mucho Laura y que es muy cierto del poder legislativo, por ejemplo, pues caray, no podemos aceptar que haya invasión de poderes, es decir, del Ejecutivo sobre el Legislativo o del Ejecutivo sobre el Judicial. No podemos nosotros decir que es correcto que vayamos a ir a elecciones de jueces, porque es otro poder, no es el poder ejecutivo, no está para hecho, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sí, por qué candidato vamos a votar, por qué candidata vamos a votar. Es muy importante por qué modelo de país queremos, pero por encima de todo y ligando los dos temas es si queremos un México que a través de la verdad esté libre y se haga justicia y haya progreso en todos los sentidos, o queremos un México en donde no haya libertad porque no hay verdad y por lo tanto ni siquiera hay justicia a nivel tribunales. De ninguna manera hay justicia, ¿no? En ese sentido, digo, nada más digo, uno de los temas que se han mencionado mucho, por supuesto que está desde mayo del 2020 los programas sociales en la Constitución. Yo creo que no se vale que digamos que si vota uno por una candidata o por quien sea, no van a seguir los programas sociales. A eso me refiero. ¿Vamos a hablar con la verdad o no vamos a hablar con la verdad? Mil gracias, Tere. Gracias. Pues vamos entonces a dar paso a las preguntas. Si algunos de los panelistas en este momento quiere decir alguna cosa extra. Realmente yo creo que para nuestros amigos de Senderos de Mujer y Senderos de Paz, lo importante es que la democracia es votar. Es votar por quien tú gustes. No importa, como digo yo bromeando, si es por Juan o Chana, pero votar y salir a votar. Yo pregunto, ¿por qué votar? O sea, ¿qué consecuencias rápidamente puede tener el no votar, que ya prácticamente lo votaron? Y que sí. Juan Carlos, tú pediste la palabra, perdón, yo me adelanté. Muchas gracias, Tere. Pero bueno, aprovechando de responder tu pregunta, bueno, pues, ¿por qué votar? Pues básicamente porque es el instrumento no perfecto, pero más cercano a, más eficiente y efectivo que tenemos nosotros para, en dado caso, decidir un rumbo o un proyecto de país o un proyecto estatal o municipal. O sea, es el instrumento que tenemos más a la mano los ciudadanos para poder hacer cambios reales en el rumbo que ha decidido algún partido político gobernar, ya sea su municipio, su estado o el país. Pero yo quiero aprovechar para, en este tema de por qué votar y cómo votar, que es muy importante. O sea, yo no podría contestar la pregunta del panel de por quién votar, pero sí cómo votar. En el próximo domingo vamos a tener boletas. Hay muchas preguntas y mucha confusión de si se vota por los tres partidos, se anula o no se anula el voto, qué sucede si voto por uno o por dos y no por tres, etcétera. En el 2021 tuvimos un porcentaje de votos nulos muy elevado porque la gente no sabía cómo votar en la boleta y cruzaba partidos, por ejemplo, en este caso, si votas PRI, PAN y PRD por el candidato, o si votas Morena, Partido Verde y PT, por los tres no se anula el voto. Pero si votas, por ejemplo, por Morena y por MC, pues sí se anula. O sea, tienen que ser dentro de la coalición. Pero la boleta electoral que vamos a tener en nuestras manos el próximo domingo, en la parte federal, no va a tener las fotos de los candidatos. O sea, solamente va a tener el nombre de la persona y el partido que la postula. Lo mismo para senadores y diputados federales. No van a aparecer las fotos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Solamente van a aparecer las fotos de los candidatos en las boletas para elección local en ciertos estados, como por ejemplo en San Luis Potosí,
si aparece él o la candidata, su foto y el partido que la postula. Entonces, ¿por qué los partidos están pidiendo vota 5 de 5, vota todo Morena, o vota todo PAN, o vota todo Partido Verde, etcétera? Bueno, es por la representación que les da en los puestos de elección proporcional, las posibilidades que les dan de meter más diputados, más senadores y, sobre todo en lo municipal, a los regidores. En la parte de los presidentes municipales, en la parte de atrás de la boleta, va a venir 3 planillas en el caso de las coaliciones. Por ejemplo, va a venir la planilla de regidores del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, tú debes de votar de acuerdo a la planilla que más te llene el ojo. Si votas por los 3 partidos, se divide el voto en terceras partes y se asigna, pero los partidos lo que quieren es que entren sus regidores con el presidente municipal. Entonces, sí es importante revisar la parte trasera para que veas cuáles son los regidores, y en el caso de diputados también vienen los puestos de representación proporcional, para que veas si vas a decir, bueno, en el caso del PRI, si voto, por ejemplo, por el PRI, pues entonces viene hasta arriba Alito Moreno y a lo mejor me cae gordo y no quiero, entonces mejor voto por el PAN o voto por el PRD, etcétera. Entonces, esa va a ser la boleta, cómo va a venir, y pues obviamente la petición es tener mucho cuidado de votar correctamente para que no se anule el voto. Muchas gracias. Gracias. Laura. Sí, es bien importante la parte de conocer y saber cómo votar. Ha habido cierta desinformación, estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, porque en el caso de la presidencial no hay problema porque no se dividen los votos. O sea, se puede votar una sola vez por el mismo nombre. O sea, por ejemplo, sea una de las señoras o el otro candidato, y se puede poner en los 3 partidos que va o con los que vaya, y se puede poner en uno o en varios partidos. Es importantísimo en el caso de lo que hablábamos de los cuerpos colegiados, del Congreso, de los cabildos, como lo explica Juan Carlos, porque ahí, ¿qué pasa? Si se marca un solo partido político, el voto va completo para el partido político. Si se marca, por ejemplo, a los 3 o 4 partidos que vayan en coalición, en el caso de diputados, en San Luis es muy bueno porque tenemos fotografía. Si se marcan las 3 caritas, por ejemplo, entonces ese voto se divide en 3, ¿sí? O sea, se suman todos los votos que ya fueron por los 3 y se van asignando a los diferentes partidos. Lo que es muy importante es no anular el voto, no anular los votos por esta complejidad a la hora de votar, ¿sí? Afortunadamente en San Luis ya no hay alianzas, que era otro que hacía muy complejo el cómputo de los votos y votar. Hay que entender que en este caso nos van a dar a nosotros aquí en San Luis cuatro boletas, nos van a dar, no, 5 boletas. Presidente de la República, diputados federales, senadores, y nos van a dar diputados locales y el ayuntamiento que corresponda. Entonces son 5 boletas, como lo decía, no llevan foto las federales. Tenemos que estar muy atentos en esta parte y asignarlo al partido que prefieran, en el caso sobre todo de los cuerpos colegiados. Es lo más recomendable, ¿no? Al partido que cada quien prefiera, ¿sí? Si son 3, prefiero uno para evitar estar más confusiones, ¿no? Que pueda haber confusiones. Así es. Fíjate, muy decir, de preferencia es voten en una sola casilla, o sea, en un solo cuadro, porque si no, por ejemplo, hay estados como Baja California en donde a lo mejor la presidencia son, no sé por qué se oye ese ruido,
Son coalición, pero en otros la coalición no funciona. Entonces se perdería el voto de senaduría o se perdería el voto de diputación. Sí, así es. Hay estados en que no fueron los diputados a nivel local, las coaliciones no son las mismas, ni en todos los municipios, ni en todos los estados. Entonces, sí es importante tener cuidado de que sea la misma persona si se quiere marcar varios recuadros, pero para evitar confusiones, lo mejor es ir por un solo partido. Así es. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? De nuestros participantes, si alguien quiere levantar. Teresita, yo solamente quiero darle las gracias a los expositores porque realmente ignoraban cómo votar. Tengo muchos años que no voto en México por estar viviendo acá en Estados Unidos. Nunca he perdido la ciudadanía mexicana, pero por una cosa u otra no había tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias, feliz domingo, un gusto saludarlos a todos, mi bella, hermosa gente de Senderos. Besitos y que tengan un fin de semana muy bendecido. Gracias, Ana Isabel. Esa es otra situación. Vos en Estados Unidos o en otro lugar, en España o en donde sea. El voto para los que estamos fuera, cómo ejercerlo y dónde, bueno, dónde yo voy a poner una dirección donde podemos ir a votar aquí en Phoenix y todos los alrededores, Phoenix, Chandler, Scottsdale, Cape Creek, etcétera, para que podamos ir a votar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, en el caso de los connacionales que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, hay tres formas de ejercer el voto que autorizó el Instituto Nacional Electoral. Es por correo postal, por internet o presencialmente en el consulado de la ciudad donde vivas o donde esté más cerca y puedes acudir y votar y hacer tu voto. Entonces, ya para el próximo domingo, pues la recomendación es buscar en la página del INE dónde está el consulado que te quede más cerca de acuerdo a la ciudad y el estado que vivas en los Estados Unidos para poder ir a ejercer el voto e irlo a hacer temprano, porque tampoco, no sé qué tantas boletas hayan autorizado por consulado, pero bueno, esperemos que haya suficientes para todos. Muchas gracias. De hecho, aquí en Phoenix es en el consulado, en la McDowell. Entonces vamos a poner ahí la dirección. Y sí, yo creo que lo conveniente es los que podamos o amanezcamos temprano, ir a las 7 de la mañana, estar ahí a las 7 de la mañana, que es cuando se abre. ¿Alguien más que nos quiera? Tere. Sí, Tere, Sí. soy Claudia. Sí, mira, yo ya voté, ya sabes que estoy en el extranjero, Sí. en California, Claro que y sí. pues yo tuve que registrarme o sea, no es, por lo que yo tengo entendido, no es así de tan fácil de que nada más voy al consulado o voto por internet. Yo tuve que hacer todo un trámite hace ya algunos meses para registrarme y entonces me mandaron un correo electrónico confirmando que mi registro había sido exitoso y ya después se pusieron en contacto conmigo para explicarme todo un proceso para meterme al sistema del INE y ya poder votar. Y por cierto que en la boleta, por lo menos a mí aquí en California, pero en la boleta solamente me permitieron votar por presidenta y por senador de mi estado, pero parece que a nivel federal, pero no me dieron opción de votar por diputado. Así es que no sé por qué, pero eso fue exclusivamente lo que me permitieron hacer. Sí, Entonces, es que nada más. no podemos votar por diputados ni senadores, solo por presidente. Sí, Bueno, está. no, por senador sí me permitieron, por senador, sí, es senador por mi estado a nivel federal, pero por diputado no. Entonces, Si es nada más presidenta y senador. Si es nada más para presidente de la República y senadores en el caso de los que viven en el extranjero. No van a poder votar por presidentes municipales o diputados No. locales, etc. Sí, no sé por qué, pero bueno.
En fin, Muy bien. gracias. Gracias, Claudia. Ujú. Quisiera preguntar yo, Teresita, Sí, sobre todo, pues la plática que nos está dando el licenciado Carlos, de Coparmex, sin duda alguna, yo creo que es una plática que debió de haber sido desde mucho tiempo antes, no ahorita a una semana de que ya estamos en las votaciones. Creo que ya hoy empieza a cerrar algunos candidatos en el centro aquí en San Luis Potosí. Y me gustaría saber él por quién se inclinaría. Yo sé que tal vez no lo va a querer decir, por quién No. se inclinaría para hacer votaciones, porque aquí en San Luis están mandando a una senadora a la Ciudad de México cuando no tiene una carrera política, cuando no sabe de nada, y de ahí es donde emanan las leyes. Y desafortunadamente, toda la plática estuvo muy interesante, y sí, bien es cierto lo que dijo el licenciado Jorge. Yo creo que es una de las campañas con más polémica que hubo cuando Carlos Salinas de Gortari, pero yo creo que ahorita sí es preocupante para muchísima gente en manos de quién va a quedar el país. Y no para nosotros, nosotros ya estamos de salida, sin duda alguna, sino para las siguientes generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Cuál es lo mejor? En una semana también podemos hacer mucho cambio difundiendo la información que realmente se necesita hacer, pero sentando en el poder a quien realmente nos sepa liderar, no solamente, dicen muchos, viene a robar igual que todos. No, lo que no queremos es llegar a ser un país comunista. No queremos que esas estadísticas, decía que de los delitos que se cometen solamente unos se solucionan, eso es verdad, pero sobre todo hay algo mucho, muy importante y con miedo. Esas propuestas que están por entrar a la Constitución, lo que estamos viviendo en San Luis, cómo ahorita el gobernador tiene el poder en sus manos de tres, o sea, los tres poderes los tiene juntos en su mano. ¿Qué nos puede suceder con todo eso si otras ciudades hacen una cosa como esta? Legislativo, el judicial, o sea, tener el poder de tres y que hubiesen cambiado la Constitución cuando cada fiscal nada más puede durar 7 años y en cuestión de la muerte, algo por el estilo. Y sin embargo, ahora los diputados votaron porque la nueva fiscal dure 7 años. Eso es algo que no se puede hacer porque se supone que vamos guiados por la Constitución. Si mal no estoy, no sé mucho de política y me encantó la forma en la que le explicó Juan Carlos, pero también se desvió un poquito el señor Jorge. Yo creo que sabe mucho más de lo que nos dijo, pero tenemos una semana ardua. Si nos dan la información, yo creo que en una semana nosotros podemos correr la voz y decir cuál es la forma. Aquí se está diciendo, no puedes votar por tres porque se anula el voto, y se los digo porque voy a ser secretaria de casillas. No puedes votar por tres porque se va a anular el voto, solamente tiene que ser uno, y ahorita las cosas están muy diferentes. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que tener esa información. A mí nunca me había interesado esto de la política, pero ahorita ver la forma en la que dicen, ¿sabes qué? Si tienes 3 casas, se te van a quitar, se te va a quitar una, se te va a quitar otra, pues es preocupante porque toda la vida se la pasa uno trabajando, tal vez dejando de hacer alguna cosa como para que otra persona venga y tome las cosas de uno. Pues yo creo que como que ahí sí ya me preocupa para mis generaciones que vienen atrás. Muchísimas gracias. a ver quién levanta mano. Le pregunté realmente directo al licenciado Juan Carlos Salazar. Ok, Muchas gracias. Pues si me permiten, bueno, a la pregunta expresa de por quién voy a votar, lo que te puedo decir, es que mi voto va a ser cruzado. Yo no voy a votar por coaliciones, voy a votar por partido político y van a ser distintos partidos políticos, y eso está en función de quien yo considere que es la mejor opción que está ofreciendo tanto para diputación local como para diputación, para lo local como lo federal. Y pues mi recomendación es esa. Sí existe mucha desinformación que están generando los mismos partidos, que si votas tres se va a anular. No es cierto. O sea, simple y sencillamente, creo que cada uno de nosotros debemos de
elegir de acuerdo a nuestra circunstancia particular en nuestro municipio, localidad, local, federal, en el caso de las 6 gobernaturas que se van a votar en esta elección y obviamente para diputados, senadores y presidente de la República. Quiero comentar algo de por quién sí puedo expresar que no voy a votar y voy a dar la razón por la cual no voy a votar. Y yo podría, no de una manera legal, por supuesto no lo puedo hacer, pero de una manera, de una expresión auténtica, yo creo que a partir de la triste tragedia que se sufrió en el templete de Movimiento Ciudadano, en el cierre de campaña de Lorena Canavati para San Pedro, donde murieron 9 personas y resultaron heridas más de 100, esta lamentable tragedia desnudó de cuerpo entero la naturaleza real del candidato Jorge Álvarez Maínez, donde él le negó los brazos de auxilio a la mujer que se quiso refugiar en él y salió corriendo. Digo, pues esa es su naturaleza, o sea, es él. Yo no critico que sea bueno o sea malo ser así, pero lo que no se puede aceptar es que pretenda ser presidente de este país. O sea, cuando se reacciona de esa forma, un verdadero líder, hombre o mujer, no reacciona de esa manera. Entonces, desnudó la estrategia de Movimiento Ciudadano de tener un esquirol de cuerpo entero, completo, compitiendo por una presidencia para hacer un trabajo de otra consecuencia. Entonces, lo que no se vale es que los institutos políticos utilicen el dinero público de los mexicanos en estrategias que ellos saben que no son para ganar su partido político. Creo que los institutos políticos tienen una misión específica que cumplir, tienen compromisos objetivos y sobre todo tienen tablas de principios y valores para convocarlos. Creo que esta tragedia nos ha mostrado que votar en este caso, por este candidato, es desperdiciar el voto. Entonces sería votar por una o votar por otra. O sea, realmente esa es la invitación. Muchas gracias. ¿Alguien más que levante mano? Me puse lo pregunto directo. Muchas gracias, muy claro y acertado. Eso esperaba que usted me dijera. ¿No hay más preguntas? Sí, yo, buenos días, soy Claudia Germán, ¿cómo están? A ver, déjenme, aquí está. A ver, ¿me oyen? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí, yo quiero comentar una cosa. En política y en otras cosas hay mentiras, hay malditas mentiras y hay encuestas y estadísticas. Entonces, la experiencia del 2000 fue que todo el mundo en las encuestas dijo, sí, yo voy a votar por el PRI, y a la hora de la hora votaron por Fox. Entonces, yo creo que también aquí hay que tomar en consideración este fenómeno de que mucha gente por miedo o porque no quieren perder los beneficios que les da el gobierno o la razón que sea, en su intención del voto dice, sí, yo voy a votar por Morena, pero en su foro interno están hartos de un gobierno que pues prometió seguridad y prosperidad y abundancia y todo eso, y pues nada de eso se ha materializado, al contrario. O sea, yo vivo aquí en Texas, en Dallas, y conozco a mucha gente, muchísima, que ha venido a vivir aquí huyendo de la inseguridad porque les han secuestrado a parientes, porque los han asesinado, porque se hartaron de tener que pagar derecho de piso y si se rehúsan, en el mejor de los casos los apalean y en el peor de los casos los matan. Entonces, finalmente, pues sí hay, yo creo que una intención de voto no expresada. Y no sé si alguno de los panelistas pues quisiera hablar acerca de eso. Abierto está. Bueno, si quieres. ¿Laura? Sí, bueno, esta parte
es bien interesante. Ha ido evolucionando el sistema de las encuestas. Ya en las últimas elecciones, ya sabemos que, por ejemplo, las exit poll que les llamaban las encuestas de salida fueron terribles en una de las últimas elecciones, precisamente porque la gente votaba por alguien y a la hora que salía y le preguntaban para esta encuesta, decía que por otro había votado, ¿no? Las encuestas matemáticamente son buenas, si tienen una base. Lamentablemente, en el mundo de las encuestas, y yo voy a decir lo que pienso verdaderamente, hay también mucho negocio, ¿sí? Se hacen encuestas a modo, ¿sí? Entonces, se le pregunta a quien ya sabe que va a votar ya sea el extracto social o al grupo, a los grupos y entonces eso va distorsionando las encuestas. Yo creo que se utiliza como algo para llamar a la gente. Existe la idea de que si alguien se marca como ganador, o sea, los políticos así piensan, que si van dando la percepción de que son ganadores, la gente va a votar más por ellos. A mí me parece que no es eso. Por eso es tan importante que nosotros realmente reflexionemos nuestro voto, ¿sí? En el caso de que son personas únicas que van a ser dirigentes, o sea, que van a ser el presidente, el gobernador, el presidente municipal, hay que ver a esa persona y luego apoyarlas tanto con el Congreso o con los cabildos plurales, donde se compartan ideas. Esa es mi opinión, para que haya contrapesos, lo que comentaba la participante anterior, estos contrapesos que se tienen que dar en la pluralidad y que se llega a acuerdos, y se llega a acuerdos para lo mejor de la República Mexicana. La República Mexicana tiene un sistema político muy fuerte, que se lo dan, insisto mucho en esto, en los tres poderes y los tres niveles de gobierno. Hay que intentar que esté equilibrada toda esta parte, ¿no? Entonces, sí habrá, sin duda alguna, va a haber encuestas que se acerquen más a la verdad. Hay estudios mucho más profundos, mucho más bien hechos, donde siempre se puede ver, hay uno, no recuerdo ahorita, el de los switchers, hay uno que quienes van cambiando en una encuesta dicen por uno, en una encuesta por otro y luego votan por otra persona, ¿no? Entonces son análisis más profundos. Yo les puedo platicar la experiencia en la última elección que estuve yo, en la del 2021, y por ejemplo, el conteo rápido que hace para gobernadores y presidentes de la República, y no sé si lo va a hacer en esta ocasión el INE también para diputados y senadores, es espléndido, de verdad tiene unos matemáticos espléndidos, pero ese ya es sobre hechos reales, ya se hace sobre la toma de una fotografía a las actas, ¿no? La muestra es desarrollada, es una muestra no muy grande, pero es una muestra desarrollada por científicos, de los mejores científicos que tiene México, que trabajan con el INE en un comité, y esa ya es sobre las actas, la toma de la fotografía, y eso permite sí ver un avance. Yo la verdad es que a mí me parece que los PREPs no son ni rápidos, ni se tardan 24 horas para tener un resultado de acuerdo a lo que hayan llegado, entonces ahí puede modificarse el ganador y puede dar una mala interpretación. Entonces, sí creo que hay encuestas buenas, hay que ver la metodología que utilizan y sí es cierto, la realidad, nada está escrito hasta que se haya dado el cómputo final, que ese no se da ni con el conteo rápido, que se da la misma noche de la elección, ni con el PREP, que se da, puede llegar al 100% o puede quedar más corto el PREP.
se da hasta que ya fue el cómputo que inicia, en el caso federal son otras fechas, pero en el caso de San Luis Potosí inicia el miércoles siguiente al de la elección. Y sí puede tener, sobre todo las diferencias se dan por los indecisos. Los que están indecisos, que a veces tienen porcentajes muy altos, como fue en el 2000, el de los indecisos, si en los indecisos es mayor a la diferencia, pues se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Así es. Muchas gracias, Laura. Ok, Muchas tenemos gracias. mucha participación aquí en el chat. Muchas gracias a todos y a todas. Me gustaría comentar aquí los comentarios de Lulú Vizcarra, que dice, cargado a la derecha este señor, no que solo iban a sugerir votar, el narco es poder fáctico, todos los gobiernos se rinden ante él. Ha sucedido en todos los gobiernos, solo uno está en la cárcel, García Luna. Yo votaré todo Morena. Acá en Jalisco, el cártel Nueva Generación es con Alfaro y seguirá con Lemus. Bueno, espero que no. Gaby nos comenta, Morena y MC son lo mismo. Lourdes, por eso urge la reforma judicial. Flavio, clarísima exposición, Juan Carlos, felicidades. Indira Jeffrey, ¿qué podemos hacer para involucrar a la población más en el tema cívico y podamos experimentar mejores candidatos, mejores campañas para las elecciones futuras? Mario Alberto, en eso implica el valor civil de Xóchitl, es quien se enfrenta al actual sistema, no nos equivoquemos. Gaby, primero felicidades a Senderos de Mujer, excelente tema y excelentes panelistas, siempre interesante. Lourdes, Xóchitl nos recordó la Santa Inquisición al acusar a Claudia de atea. ¿Eso qué tiene que ver? No todos somos católicos o religiosos. Habemos agnósticos y muchos científicos ateos, y eso no quiere decir que sean malos o no sirvan para algo. Quiso ganarse a los religiosos, nada más estuvo muy mal, por eso se va para abajo Xóchitl. Xóchitl es abortista y es de izquierda, solo que es tan incongruente y se fue con los partidos de siempre. Mario Alberto, ¿las condiciones actuales solo de este sexenio son alicientes? Mario Alberto, ¿por qué la verdad es absoluta y en cualquier ámbito, cualquiera que sea, siempre se descubre? Siempre tarde o temprano es una ley universal. M. Motilla, en el caso de que se tachen en la boleta más de un partido de la misma coalición, ¿el voto solamente cuenta para el candidato? ¿No cuenta para los partidos para obtener diputaciones plurinominales y regidurías en el caso del ayuntamiento? Gaby, me queda claro, perdón. Perdón, no, sigue. Gaby, me queda claro que la contienda está súper cerrada. Morena tiene un número de votantes que ya no crece ni disminuye, y la alianza juega a crecer en votación. Por eso la estrategia de manipular a Movimiento Ciudadano, pero esta se les está revirtiendo porque le ha pegado más a Morena que a la alianza. Sin embargo, ¿qué sucede si MC llega a unirse con alguna de las dos candidatas? Gaby, veo gente en los panelistas a favor de una u otra candidata. La pregunta es la siguiente, ¿se está votando porque haya comunismo en el país o por la democracia? Y bueno, tenemos muchos más comentarios. Algunas preguntas ya se han contestado. No sé si quieran los panelistas responder algunas de ellas. Sí, bueno, en el tema del comunismo creo que es una palabra que va y viene en todo lo que ha sido este proceso de campañas. En realidad, países comunistas en el mundo solamente no son ni 5, están China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos, y son los países que se puede determinar que tienen un sistema comunista. Todos los Rusia demás que también, ¿no? menciones pueden tener un sistema mixto, y eso es el comunismo del siglo XXI, ¿eh? Tiene
matices enormes porque, por ejemplo, China es una potencia económica por momentos superior a la de los Estados Unidos, superior a la de Rusia. Rusia no es un país comunista, es un país socialista, es un país con un modelo diferente al comunismo. El comunismo tiene unas características específicas diferentes, más cargadas al maoísmo. La generación de los 60 era la generación 3M y no tiene nada que ver con los laboratorios, eran Marx, Mao y Marcuse, sus ídolos. Esa era la generación. Se ha venido dejando. Ya las siguientes revoluciones no han sido comunistas. Entonces, el fantasma del comunismo en realidad, pues es eso, un fantasma. Yo sí quisiera invitar a todos los mexicanos a salir a votar. Yo creo que el próximo domingo debe ser un ejercicio democrático excepcional. Yo sí esperaría por lo menos las 2/3 partes de la lista nominal que estuvieran votando, que le dieran mucho trabajo al INE, que las casillas se vean volcadas de la participación ciudadana. Creo que eso es lo más importante, de que la ciudadanía salga a votar, que ejerza, todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, y si bien el sufragar es un derecho, también es una obligación ciudadana para representar. Entiendo lo de la división de poderes, los contrapesos, como una parte importante de la democracia en México. Mas, sin embargo, decía Juan Carlos, si veo que como plurinominal va en primer lugar Alejandro Moreno, pues me cae gordo, así lo manifestó. Pero bueno, ¿qué dices de Marco Cortés? ¿Qué dices de Chucho Zambrano? A lo que me refiero es que el sistema de partidos viene muy, muy debilitado, y desafortunadamente en el último, la manifestación que la han utilizado de bandera la María Rosa, pues en realidad se ven más partidistas y se ven estas figuras que la verdad están bastante desgastadas en sus trayectorias políticas, que no han estado cerca de la gente. La elección de candidatos también ha sido un factor importante que puede definir esta elección. Yo le sería la invitación a los mexicanos a informarse y salir a votar. Quedan pocos días para informarse, que es una semana para el voto, y los cierres de campaña son el 29, va a ser no, miércoles, sin mal no recuerdo. Veo el calendario. Entonces, pues que se informen y que salgan a votar. Ok. Juan Carlos, Laura, ¿quieren comentar algo? Yo sí. Ok. Bueno, miren, yo lo que quiero comentar es que es bien importante salir a votar, es lo más importante, porque todos podemos ir a hacerlo, pero también es bien importante que los ciudadanos que van a participar en las mesas de casilla y estén presentes, porque si no están presentes en la mesa, se toma a tiempo, se toma a las primeras personas que están en la fila, ¿no? Entonces, generalmente, no ser, presidente, funcionario de casilla o representante de partido político, representante de candidato, no es algo tan sencillo si no se tiene algo de capacitación, sobre todo a la hora del llenado de las actas, a la hora de evaluar algunas de las boletas que pueden tener un rayoncito más pasadito del cuadro. Puede ponerse cualquier cosa en el cuadro, una paloma, una cruz, lo que marque y define exactamente por quiénes están votando, ¿no? Entonces, sí tenemos que agradecer muchísimo a la sociedad civil organizada, porque me parece que es lo que ha movido, lo que ha construido a México. Sí, el sistema
de partidos, pues bueno, es un sistema de partidos y el sistema electoral, pero lo que ha construido a México es la organización civil, digo, las organizaciones civiles y todos los mexicanos que luchamos por un propósito todos los días, ¿no? Pienso en las buscadoras de sus hijos, las buscadoras de parientes, en las luchas sociales que San Luis Potosí ha tenido, finalmente son parte de la democracia. La participación social para voto es generalmente por partidos, pero la participación social también genera equilibrios, también genera, manifiesta lo que le interesa a la sociedad. Yo no me atrevería a hablar mal de una manifestación de nadie, de grupos sociales, me parece que son completa y absolutamente legítimas. Y la defensa de la democracia nunca podrá ser, y de la libertad, nunca podrá ser algo etéreo. Es importantísimo y aquí estamos en la cuna de donde se empezó a hacer estas grandes defensas. Y yo de verdad hago un llamado como ciudadana a que vayan a votar, pero también a que les reconozcamos a toda la sociedad que participa en este gran esfuerzo que son el sufragio del día, las votaciones, el sufragio del día 2 de junio. Preferentemente asistan temprano, sobre todo si van a acudir a por su ubicación, tengan que acudir a alguna casilla especial. Es importante, se acaban las boletas, asistan. Y recuerden que también los que están en casillas son ciudadanos. Y la elección se gana en la casilla. Así es, no hay de otra. Juan Carlos, gracias, Laura. Pues levantó la mano María del Carmen, si quieres, yo nada más quería concluir, no sé si quieras que hable primero María del Carmen. Ok, María del Carmen, para dar conclusión. Yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir la licenciada Laura Fonseca. Definitivamente, para mí, pues lo sabes, Teresita, salimos secretarios, mi esposo y yo, primeros secretarios. Tengo una mamá de 89 años, pero yo creo que en estas es importante, no he dejado de invitar a que participen a votar por quien ellos crean que sea el mejor candidato, pero no dejar el voto libre y en el aire. Por ahí comentaba alguno de los panelistas. ¿Por qué? Porque lo pueden tomar para donde mejor les convenga. Yo los sigo exhortando, ojalá y pudieran hacer, no sé, una invitación y te la hagan llegar de cómo debemos de votar, que fue algo muy importante. Hay cosas que a veces no sabemos ni cómo votar. Yo soy de Zacatecas, tengo desde los 10 años viviendo aquí en San Luis, pero allá te dicen, vas a votar por y a le vas a poner la tachita y así tiene que ser. Y desafortunadamente ahorita ya se está dando en muchas otras partes del país que te dices, vas por los 5, vas por estos, vas por lo otro. No, tenemos que demostrar que seguimos siendo un país libre y soberano. Y si no lo hacemos de esa forma, de verdad, créanme, que para mí, llegar a las 7 de la mañana a un lugar abandonando la casa e ir a hacer esto es muy importante. Entonces, sin embargo, yo sí no sabía lo que dijeron, vota por 3 y se reparte la esta. Y mucha gente tampoco lo sabe, pero si alguien hace ese mensajito, se lo hace llegar a Tere y nosotros lo difundimos, créanme que en una semana podemos hacer un grande cambio en todo esto y no dejar el poder solamente en un lado, sino que de perdido sea una balanza entre todas las cosas que van a suceder. Mil gracias. Yo creo que es muy importante eso que dijiste, el hacer la balanza. Y la balanza está en el Congreso. No importa quién quede, pero si el Congreso es unilateral, obviamente nos pasará lo que nos ha pasado. Si el Congreso se comparte, si es equilibrado, podemos tener una balanza política y de todos tipos excelente. Sí lo haremos, ahorita voy a platicar con los panelistas para ver cómo hacemos ese mensaje. Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente comentarles que ya
miércoles a medianoche se cierran oficialmente las campañas de todo, tanto federales como locales. Posteriormente, jueves, viernes y sábado son 3 días de veda electoral, así se denomina, donde ningún candidato ya puede hacer actos de promoción del voto, sobre todo actos públicos. Y el domingo 2 de junio es el día electivo. Se puede empezar, la hora de votación es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pues en muchos casos, bueno, se tarda un poquito más de las 8 para que se instale la casilla por todas las situaciones que siempre pasan, pero sí la recomendación es, sobre todo con el clima, checar mucho cómo va a estar el sol, cómo van a estar, estamos en una época de mucho calor ahorita en México, entonces prever, irse protegidos por si hay que hacer cola, en algunas ocasiones se hacen colas muy grandes y tardadas, entonces llevar paraguas, llevar sombrero, protegerse de la radiación solar, que es muy, muy importante. Quiero resaltar el tema de las encuestas. Las encuestas, la mayoría dejaron de ser un instrumento científico para la medición y se han convertido en medios de propaganda de los partidos. Entonces, la mejor encuesta que pueden hacer en lo particular, pues es preguntar a sus alrededores, a sus compañeros, al campesino, al trabajador, al obrero, al trabajador doméstico, cómo siente las cosas y darse una idea en lo particular. Pero todas esas encuestas que dicen que hay 20 puntos de ventaja para una candidata y para la otra, realmente tomen en cuenta que son partes de la estrategia de propaganda de los partidos. La joya de la corona del INE son 2 instrumentos que se llama conteo rápido y el PREP. Esos son los instrumentos que nunca han fallado, como bien lo decía Laura, no fallan, son instrumentos científicos muy precisos y estar atentos a esos resultados. Finalmente, todos los ciudadanos podemos ser observadores electorales, los que nos alcanzamos a registrar ante el INE, pues tenemos una acreditación para poder observar las irregularidades que estén. Yo soy observador electoral, pero para darles una idea, el domingo vamos a tener problemas porque hay poca participación ciudadana, lamentablemente, en la observación electoral. Para el Distrito Federal 1 del norte de San Luis Potosí, que es la mitad del territorio potosino, habemos solamente 12 observadores electorales para tantos cientos y cientos de casillas. Es imposible, no se va a poder cubrir todo. Y también nos están comentando del INE que hay están batallando para encontrar representantes de funcionarios de casillas, hay cierta apatía, entonces, pues la invitación es a todos a participar y coadyuvar, aunque no tengamos una acreditación, coadyuvar en ese día que es muy importante. Si pasando la elección no quiero participar en un partido político por todas las razones que sean, hay asociaciones civiles, hay colectivos, hay asociaciones de profesionistas, centros empresariales, hay mucho en lo que yo puedo participar y aportar a la sociedad mexicana desde muchas otras perspectivas y no necesariamente desde un partido político. Entonces, mi invitación es ir a votar, poner la huella ahí, también decirle a los chavos que hay muchísimas empresas que están ofreciendo incentivos para llevar el dedo, Cinépolis, cine gratis, café gratis, descuentos, etcétera, para poder que los aprovechen. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por invitarme. Yo agradezco mucho a compartir el panel con tan distinguidos panelistas y sobre todo, Tere, la invitación que me haces. Muchísimas gracias a todos. Carlos, ya para cerrar. Muchas gracias, Tere. Nada más algo muy breve. Ya estuve muy activo ahí en los comentarios, pero preguntarle a Juan Carlos y además de volver a darte las gracias, Juan Carlos, Laura y también a Alberto. Juan Carlos, ¿el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex tienen algo, por así decirlo, desideologizado, pero que sea un mensaje de hard facts para los jóvenes que nos compartas, o no hay un documento retomando la inquietud por los jóvenes? Pues si me permiten contestar, nosotros somos como organismo empresarial,
somos un organismo totalmente apartidista. Sí Correcto. somos altamente políticos, participamos en política, pero nuestros estatutos nos limitan a pronunciarnos en favor o en contra de un partido político o de un candidato. Los esfuerzos que nosotros hemos hecho desde los organismos empresariales es en función del fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la elección del proyecto de nación, independientemente del partido, porque lo que está en juego el 2 de junio es un proyecto de nación, claramente, un proyecto y otro, son dos proyectos de nación. Entonces, básicamente, esa ha sido nuestra participación sobre la concientización y sobre todo en los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, creo que no resta más que agradecerles. No sé si Adalberto quisieras cerrar con algo. Si no, nada más decirles muchísimas gracias, avisarles a nuestros senderistas y a la gente que nos ve en Facebook y también en repeticiones. El próximo domingo no tendremos programa por obvias razones, para que todos podamos salir a votar. Sabemos, como comentaban, que las filas son largas en ocasiones, entonces no vamos a estar presionando para decirles, bueno, hoy vamos a hablar esto. Sin embargo, el próximo domingo 9 tendremos un programa de nuevo sobre resultados de las votaciones y qué país esperamos tener una vez que se haya hecho la elección. Es decir, qué nos espera con quien haya ganado. Y esperamos que, bueno, que desde allá arriba nos indiquen cuál es lo mejor, cómo es lo mejor y votar. O sea, salgamos a votar, es lo único que puedo decir. Si no salimos a votar, seremos un país sin voz ni voto. Y después no nos quejemos de los resultados. Salgamos a votar. Gracias, Tere. Muchísimas gracias. Gracias al público que nos acompañó ahora. Gracias a quienes estén en Facebook. No supe, Raúl, si vimos o no público. Espero que sí. Y ya saben que este programa se graba y se vuelve a ver o lo pueden ver cuantas veces quieran en Facebook, en Senderos de Mujer, donde tenemos todo esto de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a Laura Fonseca, que además de todo, queridísima niña mía, ella lo sabe, a Carlos Verdeja por su amistad y a Juan Carlos Salazar desde siempre, a nuestro queridísimo Jorge Adalberto, que espera que ya formes parte de nuestros senderos y que puedas seguir siendo uno de nuestros colaboradores. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.